Muy buenos días, ¿cómo están, apreciable comunidad? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo le están pasando? Espero que muy bien, que le estén siendo provechosos estos momentos de un poco de retiro de lo laboral y lo educativo que tenemos de manera usual. Hoy es 31 de marzo y vamos a continuar con el temario de la materia de Derecho Procesal Civil. El tema que hoy nos ocupa es el tema de la contestación la participación activa del demandado. Vamos a retomar un poquito esto para darle contexto. Una vez que el demandado ha sido emplazado, tiene dos opciones en lo general. Una, que es la que hoy nos ocupa, contestar la demanda, es decir, la parte activa que él puede asumir frente a la demanda. Y la otra es la parte omisiva, que sería no contestar la demanda. Pero bueno, ese tema será motivo de la próxima sesión. Hoy nos vamos a ocupar en la participación activa del demandado una vez que ha sido emplazado. Y bueno, precisamente lo que corresponde y lo usual y lo que casi todo mundo hace cuando se le emplaza a juicio es preparar su escrito de contestación. Y aquí él puede asumir también dos posibilidades generales. Una es prácticamente estar sometiéndose a a lo que le piden en la demanda, que sería un allanamiento. El allanamiento consiste en el sometimiento a las pretensiones procesales del actor que hace el demandado. Para que el allanamiento funcione, debe hacerse sobre derechos propios que sean renunciables. El allanamiento no procede en todos los procesos. ¿Por qué? Bueno, porque hay ocasiones en que somos emplazados a un proceso, pero los derechos no nos son propios. Y quisiera poner como ejemplo sencillo el del albacea. Si a mí me emplazan como albacea de una sucesión en la que hay varios herederos, yo no me puedo allanar. No sería válido mi allanamiento. ¿Por qué? Porque yo solo soy representante, no titular. A lo mejor soy parcialmente titular, puedo ser albacea y heredero, pero al haber otros herederos no me puedo allanar porque no es mi titularidad absoluta el derecho en el litigio. Lo mismo pasaría en asuntos de menores o de infantes. ¿Por qué? Porque también el derecho es de ellos y no de los padres. Por lo tanto, tampoco procedería el allanamiento. En cualquier otro caso en el que el derecho sea renunciable y me sea propio, yo me puedo allanar. ¿Qué generará el allanamiento? Pues extinguir la litis y que entonces el juez pudiera dictar una sentencia prácticamente de inmediato. ¿Por qué? Porque ya no hay litigio, porque no hay necesidad de pruebas y el juez podría pronunciarse sobre esta situación. Ahí tendríamos una situación muy interesante que está en el artículo 517 del Código Procesal Civil, en el caso del inquilino. Si el inquilino se allana a una demanda de rescisión de contrato o determinación de contrato y se encuentra al corriente en el pago de las rentas, pues el juez va a condenarlo, pero le va a permitir permanecer en el inmueble siempre y cuando se mantenga al corriente en el pago de la renta y le va a permitir estar ahí una temporalidad importante siempre y cuando se mantenga también al corriente en el pago de la renta. Ahora bien, además de allanarse, podría el demandado confesar los hechos de la demanda en su totalidad incluso. Y ahí el artículo 276 del código nos señala que podría entonces abrirse una audiencia de alegatos que podrían ser por escrito. Con el proceso tradicional, los alegatos se hacen de manera verbal, pero si el demandado confiesa los hechos de la demanda en su totalidad, podría abrirse esta audiencia de alegatos. Y el ejemplo sería muy sencillo. A lo mejor la demanda me está reclamando un pago y yo digo que sí celebré el acto jurídico, que sí debo, pero también podría decir que con independencia de eso ya pasó el término de la ley para que me sea reclamable. En consecuencia, yo estaría pidiendo que se me absuelva a pesar de confesar los hechos. ¿Por qué? Porque la deuda está prescrita. Y para eso yo en los alegatos haría valer que efectivamente celebra el acto jurídico, que efectivamente no lo cumplí, pero que hoy ese derecho ya no es exigible y como consecuencia debo ser absuelto.
sin necesidad de prueba. Precisamente por eso confieso, elimino la necesidad de la prueba, pero no me allano. Entonces el proceso debería seguir para la etapa que sigue, que es simplemente alegatos. Por eso así lo regula el Código de Procedimientos Civiles. Podría darse el caso que la confesión sea parcial. Y en ese sentido, lo que corresponde entonces es abrir el proceso a prueba, pero únicamente por aquellos procesos en los que no hubo, por aquellos hechos en los que no hubo confesión. Entonces tendríamos que continuar este proceso para demostrar los hechos controvertidos, haciendo a un lado aquellos que ya fueron confesados. Por último, en este punto del temario se habla de manifestar la conformidad con el derecho. Recordemos que la demanda contiene un capítulo de derecho y cuando el demandado se encuentra al contestar su demanda en este momento, tendría que decir si considera aplicables o no esas disposiciones. Y aquí el demandado podría decir que está conforme con las disposiciones mencionadas por el actor que aplican al presente caso, lo cual no tendría demasiada importancia porque al final es el juzgador el que decide la aplicación del derecho, no necesariamente está sometido a la interpretación de las partes. Bien, ahora vamos, según este temario, a lo más importante y lo más tradicional que sucede al contestar una demanda. Decía yo que al contestar una demanda lo que corresponde usualmente pues es controvertirla, es defendernos. Y frente a ello, el demandado tiene las siguientes posibilidades que son las más usuales. La primera sería excepcionarse, es decir, manifestar argumentos lógico-jurídicos con los que pretende obstaculizar, detener, destruir o modificar el camino de la acción. La otra que tendría sería reconvenir, es decir, presentar una nueva acción en contra del actor para que se decida en este mismo proceso, conocido usualmente como contrademanda. Pero también tiene otra posibilidad que resulta importante y es el llamamiento de un tercero. Es decir, que le pida al juzgador que alguien más venga a este proceso porque está vinculado a él y debe pararle perjuicio a la sentencia. Tenemos disposiciones que con toda claridad nos obligan a hacer esto. Por ejemplo, el caso de la evicción. Me venden un inmueble, viene una persona a reclamar diciendo que él tiene un mejor derecho que yo. Pues yo tendría que llamar a juicio a la persona que me vendió el inmueble para que venga a defenderme, para que traiga sus pruebas y también para que, si es el caso que el juez decide que yo no tenía derecho a ese inmueble, pues quien me vendió me tenga que resarcir esos daños y perjuicios que me genera por estar perdiendo ese bien que él me había vendido y que él sabía que no tenía que haberme vendido. Bueno, vamos a platicar rápidamente sobre estos temas. Cuando yo me excepciono, según la ley, pues tendría excepciones procesales y sustantivas. Las excepciones procesales están reguladas en el artículo 35 de nuestro código. Incompetencia del juez, falta de personalidad, falta de capacidad y también tenemos la falta de cumplimiento de plazo, la improcedencia de la vía, etcétera, etcétera. La litispendencia, la conexidad, la cosa juzgada. Todas estas excepciones en la materia procesal civil se deben decidir en la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales que prevé el artículo 272A del Código de Procedimientos Civiles. Pero también tenemos las excepciones sustantivas. Estas excepciones sustantivas están en cualquier parte de la ley, en el contrato que da origen al proceso o en el hecho jurídico que da origen al proceso. También están en los principios generales del derecho, en la doctrina, en la jurisprudencia y en los tratados internacionales. En cualquier lugar de estos podemos encontrar excepciones sustantivas. Estas tienen como finalidad destruir o atemperar el impacto del derecho que contiene la acción. Y ahí el problema es que no están nominadas como las procesales. Aquí podremos incluso no tener un nombre para ellas. Tenemos nombres para muchas, como la excepción de pago, la de prescripción, pero tendríamos otras que no hay un nombre específico y que podríamos darle el nombre de la disposición, del principio, del tratado, que las estamos sustrayendo.
Y así podríamos hablar, por ejemplo, de la excepción prevista en el artículo 320, fracción X del Código Civil, para el caso de los alimentos. Podría decir que yo no estoy obligado a pagar alimentos porque el acreedor se salió del inmueble sin mi consentimiento y sin una causa. En consecuencia, yo no tendría que darle alimentos. Solo es un ejemplo. Y lo importante en las excepciones, por favor tomen nota, son los argumentos. No importa mucho el nombre, lo que importa es el argumento completo en el que yo esté sustentando mis excepciones. Quiero hacerles una invitación para que por favor nunca usen la supuesta excepción de aquellas que se desprendan de mi escrito de contestación. Eso solo demuestra que yo no tengo un conocimiento claro de qué es lo que estoy haciendo en la defensa. Y como yo no lo sé, pues ahí le digo, ay juez, si tú encuentras algo que sirva, por favor hazlo valer. No, compañeros, las excepciones o las tengo claras o tal vez no existen. Y además, si no las estoy mencionando en los hechos, si no se desprenden de mi argumentación, el juez no tiene que suplir mi deficiencia. Y así les pondré el ejemplo gravísimo de la prescripción. Si yo no hago valer la prescripción, el juez no la puede hacer valer de manera oficiosa. En consecuencia, incluso prescrito el derecho, si yo contesto y no me defiendo por la prescripción, pues me van a condenar. Bueno, entonces mi invitación es hay que estudiar muchísimo una demanda para encontrar cuáles van a ser los argumentos con los que yo voy a descomponer esa acción, a que no prospere, a destruirla. También tendríamos como una posibilidad la compensación. Si yo soy acreedor de quien me está demandando por otra razón, por otro acto jurídico, pues yo tengo la posibilidad de compensar y decir, señor juez, bueno, vamos a pensar que sí le debo en esta acción, sin embargo yo tengo un crédito en contra de él y en este momento lo hago valer. ¿Para qué? Para compensar. Ya sabemos que la compensación es una forma de modificar o extinguir alguna obligación. Entonces tendría el derecho. Es evidente, es claro, que tengo que demostrarlo plenamente. El juez no puede suponerlo, deberá tener por acreditada esta pretensión que yo tengo que ejercer, que esté plenamente demostrada para que la tome en cuenta. Decíamos también que se puede llamar a juicio a un tercero. Y aquí tendríamos que cumplir la disposición del artículo 22 del Código Procesal Civil. Si yo quiero llamar a juicio a una persona, tengo que mencionar su nombre, su domicilio y exhibir copias de traslado para que se le entreguen a él. ¿De qué? De mi escrito de contestación de demanda en la que lo estoy llamando a juicio. Y cumplidos estos requisitos, el juez tendría que hacer el llamamiento. Desde luego, si argumento por qué debe ser llamado a juicio. Nos quedaría la reconvención. La reconvención está prevista también en el artículo 260, fracción sexta del Código de Procesos Civiles, que nos regula la contestación de la demanda. La reconvención es una acción nueva que ejerce el demandado en contra del actor, en el que le reclama pretensiones específicas. Esta reconvención debe satisfacer todos los requisitos del artículo 255 y 95 del Código de Procedimientos Civiles. Es decir, debe tener un capítulo de pretensiones procesales, mis hechos. Debo mencionar los testigos a los que les constan los hechos de la reconvención y los documentos que existan y que yo tenga de ella. Me ha tocado encontrar jueces que previenen la reconvención porque dice que no se indica a quién se está reconviniendo. Y bueno, es evidente que la reconvención únicamente procede contra el actor del juicio. Pero bueno, para evitar detalles, pues hay que señalar con toda precisión que la reconvención se hace valer contra el actor y por favor señalen su domicilio. ¿Por qué? Porque la reconvención le tiene que ser emplazada. Aquí entraríamos a un tema pues un poquito controvertido. Y es que por disposición de la ley, la reconvención se emplaza con las formalidades que se emplaza la demanda.
Y así algunos jueces tienen el criterio de que si va el pasante del actor o autorizado por el actor, pues no lo pueden emplazar de la reconvención, porque el emplazamiento se hace en el domicilio del demandado con el demandado. Y bueno, algún autorizado en el proceso, pues no es el demandado. Es un tema controvertido porque, pues si nosotros tomamos en cuenta la economía procesal, la concentración de actuaciones y una interpretación amplia de la ley, pues nos debe quedar claro que el actor autorizó personas para recibir notificaciones. El actor está en contacto con ese abogado y con esas personas. Por lo que si se le emplaza, pues es claro que valdría como legal ese emplazamiento porque él los autorizó. Sin embargo, bueno, insistiré, algunos jueces deciden que el emplazamiento tenga que ser directamente con el demandado en su domicilio y no en el domicilio procesal, porque en el domicilio procesal él no está. Entonces, para estos juzgadores parecería que el juicio no existe, sino que al reconvenir es como si fuera una demanda absolutamente nueva y ajena a un proceso, por lo que hay que cumplir con todas las formalidades del emplazamiento. Esto es lo que ha venido sucediendo, es más o menos la tendencia. Por eso es que al reconvenir yo debo señalar con toda presión el domicilio particular o del trabajo del demandado para que sea emplazado por conducto del actuario. La otra opción viable y de práctica forense sería que si yo ya sé que hay un emplazamiento, pues simple y sencillamente, si me urge, llevo al demandado llevo al actor a que se emplace de la reconvención al juzgado y que lo haga él con su credencial oficial y el tema se acaba y acelero el proceso. Dependerá de la necesidad que yo tenga o no de adelantar este procedimiento. Bien, ahora, ¿cuáles son las generalidades que hay que satisfacer para la contestación de la demanda? Ya decía yo que hay que cumplir los mismos requisitos de los artículos 95 y 255 del Código y le vamos a dar seguimiento estricto a la demanda. Voy a promover por mi propio derecho o como representante, como apoderado, etcétera, etcétera. Señalaré un domicilio, las personas que estoy autorizando en términos del artículo 112 del Código de Procesos Civiles para oír y recibir notificaciones, para tomar impresiones digitales del expediente. Y si fuera un profesionista con cédula profesional, bueno, con todas las facultades que yo le quiera conferir, que están narradas en el artículo 112, párrafos tercero y cuarto del Código de Procedimientos Civiles. Para ello, tendría que señalar el número de cédula profesional para que el juez lo tenga por autorizado. Después, tendría que referirme a las pretensiones procesales, pero únicamente diciendo si están fundadas o si son procedentes o no. ¿Por qué? Porque para controvertirlas voy a tener primero los hechos y luego las excepciones. Cuando llego a los hechos de la demanda, según el artículo 266, yo tendría que decir si los hechos son ciertos o no son ciertos o si no me son propios. Es decir, si yo no participé en esos hechos. En los tres casos, yo tendría la opción de hacer aclaraciones. Al hacer aclaraciones, yo tendría que cumplir con circunstancias de tiempo, lugar, modo y forma. Y de esas aclaraciones, yo tendría la carga de la prueba. Al contestar estos hechos y hacer aclaraciones, pues yo tendría que ser muy preciso y señalar también los nombres de los testigos a los que les constan y así como los documentos que existan y que yo tenga para demostrarlos. Ahí se genera la litis. Si yo digo que el hecho es cierto, quedó fuera de la litis, ya está demostrado. Pero si yo digo que el hecho es parcialmente cierto o que es falso, pues está en la litis, el actor tendrá que demostrar y yo también mis aclaraciones que haga al respecto. Después llegaríamos al capítulo de derecho y yo tendría que decir si considero que es aplicable o no y por qué. Después haría valer un capítulo de excepciones y defensas en donde voy a hacer valer mis argumentos lógico-jurídicos por los que yo considero que la acción no debe prosperar, se debe detener y se debería quedar ahí. E incluso que en la sentencia se me absuelva totalmente. Posteriormente, yo tendría el derecho a reconvenir y de llamar a juicio a un tercero como lo hemos mencionado. La parte final de mi escrito serían mis puntos petitorios, lugar, fecha y la firma del promovente.
y estaría terminado mi escrito de contestación. Quiero reiterar que este escrito de contestación necesita tener copia de traslado. Hay que cumplir con el artículo 103 del código y dar copia de traslado, incluso como cortesía. ¿Por qué? Porque el actor debe contestar todo lo que estoy diciendo de excepciones, de reconvención y en su caso llamamiento a juicio. Bien, esto es La Facultad en Vivo. Soy Alejandro Torres. Que tengan un excelente día. Ya ustedes saben que para dudas, comentarios, ahí están, tanto en el canal de YouTube como en la página de Facebook, que es donde estamos transmitiendo estas charlas. Feliz día. Gracias.